Bueno, amigas y amigos de Deportes en Radio Fórmula 97.1 de la FM. Y recuerde que también estamos en los 900 de la AM. Estamos ya listos para presentar a nuestro invitado especial el día de hoy, un futbolista que ha brillado de forma notable en el fútbol, no solamente de nuestro país, sino también internacionalmente. Ese paso por Europa, en el Elche justamente de Valencia, en el cuadro donde también jugó otro peruano. Hablamos de Juan Carlos Oblitas Saba. Bueno, estamos con Juan Aurelio Caballero Lora. ¡Qué tremendo delantero! ¡Qué potente delantero! Muy buena talla también para meterla de cabeza, claro. Aquí estamos con él. Hola, Juan Aurelio. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Juan Aurelio Caballero Lora. Es un placer presentarlo a través de Deportes de Radio Fórmula 97.1 de la FM. ¿Cómo le va, Juan Aurelio? Buenas tardes, un gusto para mí estar en contacto con ustedes para recordar momentos lindos que uno ha vivido, ¿no? En el fútbol, que es lo que uno nunca deja de recordar. Juan, ¿dónde está en estos momentos? En Lima. En Lima. Fórmula. Muy bien. ¿Usted es, si no me equivoco, del Departamento de la Libertad? De Trujillo, exactamente. De Trujillo, qué hermosa, la ciudad de Trujillo, la ciudad de la eterna primavera. Por eso cerró también su carrera como futbolista allí, ¿no? En el Carlos Amanucci. Sí, así es. El 91-92 retorné a mi tierra natal, a Trujillo, jugando 2 años por el Manucci, y ahí fue donde me retiré. Bueno, cuéntenos un poco de toda esa carrera que entiendo ha sido fructífera para usted y para toda la familia, definitivamente, ¿no? Haber jugado al fútbol como usted quería, o de repente en algún club de repente no se dio lo que quería para desarrollar su mejor capacidad como futbolista, pero finalmente fue una carrera bastante grande y yo diría que también llena de éxito, Juan. Bueno, la verdad que uno de pequeño pues juega al fútbol porque le gusta y tiene sueños, tiene ciertas situaciones que se dan, pero la verdad que nunca me imaginé jugar pues en Europa, en España, ¿no? Eso ni en sueños. Pero sí, o sea, yo quería jugar al fútbol, por lo menos profesionalmente. Se me dio gracias a la oportunidad que me dieron en el Boys, porque, bueno, la verdad, uno nunca es profeta en su tierra, como dicen, ¿no? Yo ya tenía cerca de 21 años y estaba jugando todavía en la liga amateur, y estaba en Manucci, y jugué un partido amistoso, y bueno, como dicen, no me dieron bola. Así que pasó 1 mes, 2 meses, y me llegó una invitación del Boys para ir a probarme, porque había salido goleador del campeonato de la Liga Amateur de Trujillo. Jugué 20 minutos, un partido de práctica, y tuve la suerte, bueno, porque uno siempre necesita de un angelito por ahí. Tuve la suerte que estuvo presente ahí uno de los olímpicos de Berlín, don Prisco Alcalde. Él fue el que me llamó, que si había firmado por el equipo, preguntándome algunas cosas, ¿no? Dije que no, que había llegado a prueba, y él mismo me llevó a la Astillero Labarte, donde quedaba pues el negocio del presidente del club, ¿no? Jorge Labarte. Y ahí es donde habló con él, y bueno, firmé ahí nomás, y ya como dije, tuve la suerte de quedarme. Bueno, de verdad debe haber sido muy cálido todo allí, ¿no? Con una de las glorias del fútbol peruano, de los hermanos Alcalde estamos hablando, y de hecho con ese cariño y el calor que fluye normalmente, muy interesante y muy familiar además en el Sport Boys del Callao, ¿no? Porque oír, por ejemplo, eso, vamos Boys, quiero ver otro gol, vamos Juan Caballero Lora, ¿no? No, es una polka bien bonita, ¿no? Que bueno, el Boys siempre fue un equipo especial, su hinchada es fanática, y nosotros pues antes de entrar al partido cantábamos la canción,
uno entraba motivado. La verdad que estuve 4 años felices, ¿no? Porque el Boys una de las grandes instituciones y una de las más antiguas. Sí, definitivamente. Bueno, pero es un cuadro, en el Sport Boys han nacido, futbolísticamente hablando, muchísimos grandes futbolistas, ¿no? Porque si nos ponemos a pasar lista, vamos a encontrar, pues, entre esos tantos futbolistas que han salido de la cantera del Sport Boys, ¿ah? Y usted es como si hubiera salido de la cantera, a pesar de que ya venía con el cartel de goleador desde Trujillo, pero con todo, allí pegó el salto en el nivel profesional, pero allí aparecieron JJ Muñante, Osvaldo Cachito Ramírez, el hombre que nos clasificó por vez primera directamente a un mundial con 2 golazos en la Bombonera frente a Argentina, y lo que es más, dejando afuera a la Argentina, Juan. Barbadillo, estamos hablando pues de Valeriano López, de mucha gente, de mucha, Sí. Se dice que el Boys era la cantera de la U, porque ahí llegaron casi todos, ¿no? Aparte estoy hablando de los de mi época, Víctor Hurtado, Miguel Seminario, Julio César Antón, que pasaron por la U también, ¿no? U, Cristal y Sí, muchos sí. equipos, ¿no? Claro, claro, Muñante, el mismo Cachito. Sí, pues, sí, sí. Da la impresión de que Sport Boys fuera la cantera del cuadro de Universitario de Deportes, ¿no? Creo que ha sacado más jugadores Boys para la U que para su beneficio propio y que la misma U, ¿no? Haya formado en su cantera, ¿no, Juan? Pues lo que pasa es que, bueno, la U y Alianza son equipos, pues, representativos aquí en nuestro país, y uno siempre busca que ir a los equipos con mucha tradición, mucha hinchada, y donde uno puede sentirse mejor, ¿no? Pero eso no quita que el Boys, ahí la pasamos bien, 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 y si amigos que hasta ahora los tengo, ¿no? Aparte que de compañeros, la amistad perdura por años. Sí, para siempre. Y bueno, Juan, cuéntenos, ¿algún gol marcó en ese debut, seguro? No, mi debut fue perdiendo. Uh, Entré, pero me acuerdo que aún así, seguramente le hicieron cariñitos, me refiero, ¿no? La gente, los compañeros, todos, para que se sienta bien para el siguiente partido. Además que tiene una barra femenina que hasta hoy todavía perdura, continúa ahí, ¿no? Porque hay una señora a la que le dicen, tía, no sé cuántas generaciones han pasado, pero ahí está siempre. ¡Y vamos, boys! ¡Sí, vamos, boys! Quiero ver otro gol. eh, eh, la verdad que tuve un poquito de suerte porque yo debuto el 7-8 cuando clasificamos al Mundial de Argentina, ¿no? Y yo jugaba porque llamaron a la selección al Chino Labarte y a Belo Batón. Uh-huh. Y yo por ahí entraba de puntero izquierdo, puntero derecho, porque antes se jugaba, ahora se le dice extremo, ¿no? Antes jugaba puntero derecho, puntero izquierdo y el centro delantero. O sea, yo jugaba en cualquier lugar donde había espacio. Entonces, también hubo un poco de suerte en ese sentido porque con la participación de ellos en la selección me daban oportunidad para poder jugar, ¿no? Y poder mostrarme. Y ya cuando ya terminó el mundial, ya supuestamente bueno, regresaba a mi banquita, ¿no? Como era normal, porque yo recién me iniciaba. Y Abelo Batón tuvo algunos problemas con la directiva, no arreglaba todavía su contrato, y no fue justo ese, yo había debutado, ¿no? Pero justo el descentralizado ya empezaba y jugábamos en Arequipa. Y como no fue Abelo Batón, me puso a mí de puntero derecho titular. Entonces el descentralizado lo empecé como titular. Y bueno, poco a poco me fui asentando, así que logré un lugar ahí en el equipo. ¿Y marcó aquí en Arequipa o no? No, en ese partido no, pero en algunas oportunidades sí. Bueno, Entonces, no, no, Juancito, no, Juancito, ¿en qué sí, sí. partido marcó un gol que luego se convirtió en un gol inolvidable? Porque es como cualquier debut, ¿no? Yo diría, incluso diferente, distinto, ¿no? Porque en el fútbol, si uno marca como delantero el primer gol, definitivamente es una buena señal. Juancito, ¿y en qué partido llegó a marcar un gol que lo ha marcado siempre?
para toda la vida, digo, porque ese gol fue del debut. Le soy sincero, no recuerdo porque yo soy malo para estas cosas. No sé exactamente cuántos goles hice en mi vida. En algún momento me dijeron que grabe mis goles porque antes había el Betamax. Claro. Y yo, desinteresado, no, ¿qué voy a estar grabando? Y ahora me arrepiento, ¿no? Porque lo tuviese en mi casa mirándolo, ¿no? Para mí. Claro. Y tengo algunos goles, sí, grabados, pero no, y sobre todo cuando llegué al Cristal. Yo en realidad en el Boys no hacía tantos goles. No era muy efectivo. No. En Cristal, apenas llegué al Cristal, debuté sí contra la U y le volteamos el partido. Después de ir perdiendo 2-0, le volteamos 3-2. Y ahí hice mi primer gol en el Cristal, ¿no? De los cuales sí recuerdo más o menos, hice como 70 goles en 2 años y medio, ¿no? Goles oficiales. Bueno, pero de repente por ahí puede hacer un esfuercito más, mi querido Juancito. Juan Aurelio Caballero Lora está con nosotros el día de hoy, en esta tarde, en Deportes en Radio Fórmula 97.1 de la FM. Entonces, jugando por Cristal contra Universitario de Deportes, marcó su primer gol. ¿Y quién le pasó? ¿Quién lo asistió? Bueno, normalmente estaba Pedrito Ruiz, pero Lucho Reina también. Lo que pasa es que a Lucho Reina le han hecho una fama de cancerbero por la marca que le hizo a Maradona, ¿no? Claro. Pero Lucho Reina jugaba bien al fútbol. Sí, era un buen jugador. Él contra Bolivia, con la selección, él me da un pase de 30 metros, por lo menos. Sí. No, y Lucho Reina muchos pases me da. Aparte Pedrito, pues que Pedrito era un maestro del fútbol. Entregaba la pelota como con la mano. Así es, miraba a un lado, miraba al otro, el defensa por un lado, yo por otro lado, y la pelota a veces hasta sola se iba. Ajá. No, Pedrito ha sido uno de los... Estamos hablando de Pedrito, César Cueto cuando jugué con la selección, con él, jugadores tremendos, pues, de grandes calidades. Pero para ese gol contra la U, ¿quién lo asistió? Lucho Reina, que a decir de Diego Armando Maradona, que en paz descanse, Diego Armando Maradona Franco dijo que había desperdiciado su tiempo marcándolo, ¿no? Como lo marcó, porque un poquito más y casi lo acompaña hasta el baño, ¿no? A Diego Armando Maradona. Pero en aquel tiempo Diego Armando Maradona dijo que se trataba de un jugador con una técnica y con muchas condiciones, porque lo había visto jugar a través de la televisión, pero que había perdido su tiempo ese día, ¿no? Inútilmente. Y yo creo que estamos de acuerdo en eso, Juan Aurelio Caballero Lora, de que Lucho Reina jugaba realmente muy bien al fútbol, ¿ah? Y tenía una técnica, ¿para qué? Envidiable. Pero ¿quién le hizo ese servicio? ¿Quién le hizo el pase para que haga el gol frente a la U? Fue una jugada del costado, yo estaba por el lado izquierdo y bueno, ya cansado porque yo firmé por Cristal después de 6-7 meses que no jugaba oficialmente, porque estuve en la selección y después con problemas con el Boys, ¿no? Al final reclamé mi pase en la federación y me lo dieron y el profe César Cubilla, el paraguayo, yo firmé un día viernes y al día siguiente me concentró para jugar contra la U. Yo la verdad me sentía avergonzado porque ni siquiera no había entrenado ni un día con el equipo. Y encima me pone de titular. Fórmula. Entonces yo, la verdad que no, me sentía mal, porque, bueno, no era justo supuestamente para el resto que estaba ahí, ¿no? Pero bueno, íbamos perdiendo 2-0, me voy por la izquierda y hago una jugada, estaba tan cansado, porque era segundo tiempo, que intento meter el centro y le pego con el borde externo, de izquierda. Yeah. A Casuso, que estaba tapando en la U, se imaginó, bueno, lo que yo iba a hacer, ¿no? Un centro, y trata de adivinar y la pelota se va metiendo al arco, él estira la mano y le ayuda a meterse encima. Así fue el gol, o sea, no. Pero cuando uno nace para estar cerca al arco y hacer goles, yo creo que a veces suceden esas cosas, los goles impensados. El y gol ahí llama, le volteamos 3-2. El arco llama. Así Fórmula. Bueno, increíble, ¿no? Sí. A ver, si tratamos de hacerlo más o menos como nos los acaba de contar Juan Aurelio Caballero Lora. Amigas y amigos, estamos en el Estadio Nacional. Están jugando Universitario de Deportes y el Sporting Cristal. El equipo del paraguayo Cubilla va atacando por la izquierda, se va
Se va Juan Aurelio Caballero Lora. Allí está Juan Aurelio Caballero Lora. Intenta un centro. La pelota va al ¡gol! De Juan Aurelio Caballero Lora. Gol del Sporting Cristal. Creo que ayudó un poquito a Casuso. Gol de Cristal. Bueno, más o menos. Así es. Bueno recuerdo. Recordar es volver a vivir, Juancito, así que intentamos recordar con usted para, bueno, pues hacer esta plática y se sienta realmente bien. Y yo sé que como buen norteño, pues está siempre con el ánimo a la altura de todo. Muy bien, Juan Aurelio Caballero Lora. Y ese año Cristal campeonó, si no mal recuerdo, de la mano del paraguayo César Cubilla, que en paz descanse también, ¿no? No, eso fue el 82. Yo firmo por Cristal en septiembre más o menos. De septiembre a noviembre, diciembre, que terminó el campeonato, hice 12 goles. Y al año siguiente, el 83, Fórmula, es que salimos campeones. Y ahí salí goleador del campeonato. Con y Pedrito prácticamente Ruiz. definimos con Melgar, que tuvo un gran equipo ese año. Jugamos el último partido, ganamos. Tenía grandes futbolistas, Melgar, pues estamos hablando de Jorge Ramírez, que fue mi compañero en la selección, Bustamante, los hermanos Neira, bueno, tremendo equipo tenía. Claro, sí, definitivamente. Y ese título de campeones que obtiene el cuadro del Sporting Cristal lo hace con Pedrito Ruiz, ¿no? Así es, Alfredo Quesada, Pedrito Ruiz, Chumpitaz, Panadero Díaz, Ramón Quiroga. Era la selección, Era una verdadera selección. Había gente de experiencia, jóvenes. César Loyola estaba joven todavía. El Mudo Gutiérrez. El Mudo Gutiérrez, Miguel, que vive en Estados Unidos ahora. Miguel Gutiérrez. Sí, por supuesto. Muy buen equipo teníamos. Sí, tenía un equipo muy bueno. Y sale con toda justicia. Buenos arqueros. Sí, también. Bueno, y va como campeón a la Copa Libertadores y hallado del Melgar Fútbol Club y enfrentan a los venezolanos, ¿no, Juan? Sí, en esa época clasificaba uno nada más. Y al final empatamos el primer lugar con la de Mérida, de Venezuela, y definimos en Cali y perdimos 2-1. Y no pasamos a la siguiente etapa. Fórmula. El fútbol en ese tiempo no tenía el premio como correspondía a la calidad de aquellos años, porque el que menos, de todos los clubes, el que menos se esforzaba por hacer bien una campaña en Copa Libertadores, lo mismo que le pasó a Melgar contra Olimpia, Sol de América y Deportivo Municipal. Melgar quedó como segundo, pero no pudo pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores, pero quedó allí clasificado solamente el primero, que era el Olimpia, ¿no? Que le había ganado a Melgar aquí y en Asunción. En ese tiempo, bueno, no había un buen premio pues para los equipos que se esforzaban. Ahora ya tenemos incluso a los terceros, incluso les dan una chance de jugarse todavía por ahí algo, ¿no? Hasta la Sudamericana. Fórmula. Sí. Cambió. Es que el fútbol es un negocio. Es un negocio ahora y participar lo que está pasando con Melgar. Melgar no sé si habrá ganado más de 10 millones de dólares en los últimos años, jugando Sudamericana, Copa Libertadores, y ya para mí Melgar es un equipo grande. Hay que considerarlo como una institución que ha sabido llegar, y yo creo que es para un hombre de fútbol como yo, me da gusto ver instituciones de este tipo. Sí, Juancito, yo estaba conversando el otro día con un argentino de los periodistas más destacados que hay en aquel país, en la Argentina, y me decía, los clubes más grandes del fútbol peruano son
Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar, Fórmula. ¿no? Me dijo, ajá. Y bueno, pues yo le dije que sí. Y creo que sí. En los últimos tiempos, por lo menos, ya Melgar es un equipo que se puede considerar grande. Aunque ha perdido en el campeonato local, hace poquito perdió 2-0 aquí en Arequipa contra el equipo del Cusco, increíblemente, pero bueno, eso también pasa con los más grandes del fútbol, ¿no? A nivel mundial a veces, de repente un equipo que no pinta nada casi en un campeonato, termina ganándole al semejante Bayern, por ejemplo, ¿no? Eso ha pasado. Bueno, Juancito, Por Juan... supuesto, pues no. Sí, Juan. No, decía que nadie es invencible. O sea, uno tiene derecho también a perder. Pero Claro. uno puede perder un partido, pero perdiéndolo bien, que el equipo que está al frente, que me Fórmula. supere, que juegue mejor que yo y punto, ¿no? Se acabó. Pero Así es. la campaña regular de todo el año se tiene que medir de acuerdo a lo que consigue. Efectivamente, Juan. Juan Aurelio Caballero Lora está charlando con Deportes en Radio Fórmula 97.1 de la FM y por los 900 de la AM. Un saludo, Juancito. Lo están copiando perfectamente y clarito allí en el complejo deportivo de canchas sintéticas del Santiago Bernabéu. Aquí en Arequipa hay un Santiago Bernabéu, un complejo deportivo con Henry Pinto y compañía, a espaldas de lo que es el predio del Anificio del Perú en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Así que un saludo de parte de Juan Aurelio Caballero Lora. Estamos hablando de saludos, estamos con Jorge Nelson Ramírez Cardoso. ¿Cuántas veces habrá metido centros? Y como con la mano, el villarista, Jorge está con nosotros. Vamos a dejarlo para que salude a su compañero de selección, a Juan Aurelio Caballero Lora. Jorgito, buenas tardes. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenas tardes. Juancito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Después de mucho tiempo poder estar en un enlace con tu persona, a pesar que hace pocos días lo hicimos para poder lograr esta entrevista. Es un gusto poder conversar contigo un momento, Juan. Para mí la verdad que después de tantos años y haber pasado juntos pues una Copa América con Lucho Reina, que tengo una amistad, bueno, fuimos compañeros con Lucho en la selección Cristal, Fórmula. en la U, así que siempre me reúno o por lo menos converso con él y siempre tocamos tu persona porque nosotros nos tocó jugar en una de las épocas doradas del fútbol peruano, donde agarramos pues a Cubilla, Sotil, Uribe, Chumpita, bueno, a los mejores. Y nosotros estuvimos, por eso siempre digo, ¿no? Yo he sido un suplente de lujo, digo yo, porque la verdad que teníamos enfrente jugadores pues que tenían mucha calidad, mucha. Y mira que no estoy hablando de Cueto, de, bueno, José Velázquez. Entonces, tú fuiste también un referente del Melgar y de la selección. Tenías por delante a Jaime Duarte, que tremendo jugador. Entonces, teníamos, no teníamos 11 jugadores, teníamos 30 jugadores de nivel. Así que siempre mi recuerdo hacia tu persona, Jorge, porque fuiste un buen jugador y una buena persona. Eres. Gracias, Juan. Gracias, Juan. A mí también me place muchísimo poder escuchar el comentario que tú haces, y Oscar es conocedor de este tema. Cuando Oscar creo que recién empezaba por otra emisora su labor de profesional como periodista deportivo, y creo que el sacrificio y esfuerzo que se hizo en nuestra juventud fue bastante importante. Como tú lo manifiestas, encontramos a futbolistas de un nivel A, ¿no? Era pues difícil poder entrar a un 11 de la selección peruana así de una forma inmediata, ¿no? Hablar pues de Héctor, porque en esa época Héctor se rompe el tendón de Aquiles, entonces estaba Rubén, Cucurucho, Jaime, José, era un 11 bastante formidable, ¿no? Pero sin embargo, creo que vivimos momentos tan importantes en lo que nos tocó en el proceso de nuestra carrera deportiva. Yo quiero agradecerte, Juan, a Oscar, por esta deferencia hacia mi persona, de poder conversar un momento, y te voy a dejar con Oscar Santos para que
sigas en la charla del fútbol, que Oscar, no sé cómo puede retener la memoria Oscar hasta ahorita, le estoy hablando hace el año 80, 81, 82, y recuerda, abrazos Oscar, abrazo Juan, un abrazo para ambos. De igual manera, Jorge, un abrazo enorme para ti. Bueno, ahí estaba Jorge Nelson Ramírez Cardoso, el villarista. Ese apodo que se lo ganó en Montevideo frente a Uruguay, Juancito. Así es, tremendo jugador. Yo creo que Arequipa ha dado buenos futbolistas y Arequipa es una linda ciudad. Cuántas veces lo he visitado. Yo creo que yo antes, bien orgulloso, he sido de Trujillo, ¿no? Pero Arequipa nos lleva largo. Juancito, ¿y cuánto tiempo hace que no visitas Arequipa, que no vienes a Arequipa? Estuve más o menos hace unos 4 o 5 años, creo, algo así, me fui por unos 4 o 5 días, estuve por ahí. Así que siempre lo tendré en cuenta Arequipa porque es una ciudad para visitar, para conocer. Es linda Arequipa. Muy bien, Juancito. De verdad, esperemos que estés dentro de poco por aquí, porque para que seguramente, como has probado, la gastronomía arequipeña, que es inmensa, variadísima, de repente lo hagas una vez más, ¿no? Ahí están los restaurantes, las picanterías, en fin, en diferentes lugares de Arequipa. Ha sido seguramente alguna de las picanterías que está en medio de la campiña. Yo me olvido los nombres, como le he dicho, soy malo, tengo mala memoria, pero por supuesto que he ido. Ahí nos llevaban, llamando a ciertas amistades, siempre nos dan referencia de las picanterías, que es lo mejor que hay. Así es, Juancito. Bueno, ¿y no hubo un acercamiento por ahí alguna vez o un coqueteo, como dicen también deportivamente hablando, de parte de la gente de Melgar para traerte a jugar en el Melgar? No, nunca. Ah, nunca. La verdad que yo cuando llegué al Boys dije, porque uno en esa época decía, a la selección te llaman cuando juegas, es más fácil que te llamen de un equipo grande de Lima. Claro, la U, Alianza, Cristal, bueno, Boys. Ya estamos hablando de eso, ¿no? Y en esa época Boys, o sea, me llamaban y pum, para afuera, me llamaban y pum, para afuera. Al Mundial del 82 me dieron mi traje, mi terno y mi maletín. Y faltando 3 días me dijeron que ya no iba. Fórmula. Y estaba en el Boys todavía. ¿Y qué pasó con el traje, con todo? Ya lo dejé guardadito ahí, colgado. Ah. Me fui 2 horas a llorar ahí donde vivía y al día siguiente fue otro día y a seguir corriendo y metiendo. Y al año siguiente, el 83, fui titular en la Copa América. Mira, Juan, y que fue un golpe que lógicamente se sintió, ¿no? Que le digan durísimo, a uno de que va a ir y después que no va. Durísimo, pero hasta Tim cuando almorzábamos decía, caballero, ven, España. Así que ahora me sonrío porque ya queda en el anecdotario. Entonces, pero sí fue un momento durísimo. Pero luego vino ese viaje para jugar en España y por el Elche. ¿Solamente en el Elche jugó Juan Aurelio Caballero Lora? Aparte, Elche jugué en el Santa Fe de Bogotá, en Colombia, y estuve 5 años en Ecuador, en Ambato, en Técnico Universitario, y Macará, y en Aucas de Quito. Ya en ese tiempo... Termino en Ecuador, y yo regreso recién ya a Trujillo, y firmo por Manucci, y ya me quedo a vivir ahí, ¿no? Uh-huh. Bueno, la experiencia de vivir en España, sin lugar a dudas, ha sido de repente la más bonita, qué sé yo, por ahí, ¿no? La pasé muy bien. España es un país, bueno, nacemos de ellos, ¿no? Y lo tuve como compañero a Germán Leguía también, porque él jugó en el equipo, él asciende de segunda a primera, yo voy a jugar en primera y estuve compañero con Germán. 2 jugadores de muy buena estatura, aparte de la calidad, por supuesto, de Germán Leguía Drago y de Juan Aurelio Caballero Lora también, o sea, que fue de todos modos formidable, creo yo, ¿no? Ese paso, porque tener a un compatriota allí con alguien con quien compartir en todo momento y seguramente la producción también como futbolista ha sido buena.
Sí, sí, España es otra cosa, Europa es otro mundo, ¿no? Hay mucha diferencia, mucha diferencia. Pero yo fui a préstamo, terminó mi préstamo y regresé ya a la selección porque ya me habían convocado a los eliminatorios del 85. Y de ahí ya termino con la selección y ya retorné a Cristal, ¿no? Y bueno, otro golcito que por ahí de repente podamos recordar, mi querido Juan Aurelio Caballero Lora. Bueno, el de la selección contra Bolivia, el sombrero que le hice, y el gol a Colombia en la Copa América. El gol a Colombia lo hago faltando 9 minutos con centro de Malajes de cabeza y empatamos 2-2. Si nosotros perdíamos ese partido, ya estábamos prácticamente eliminados. ¿Era en Lima o en Bogotá? No, en Bogotá. Empatamos ese partido 2-2 y ya fuimos a Lima a jugar contra Bolivia y ganamos 2-1 y clasificamos a la semifinal. Ya, importantes partidos, ha jugado Juan Aurelio Caballero Lora en la selección nacional, en los clubes por donde ha pasado, definitivamente ha dejado su huella y yo creo que es como para sentirse muy satisfecho y contento a la vez de haber hecho la cosa bien en el fútbol, ¿no? Que ha sido la actividad que le ha permitido visitar incluso algunos países en Europa, por ejemplo, a España, y de hecho también lucir los colores patrios también con la selección nacional. Bueno, y vamos a ver si podemos recordar, mi querido Foster, ese gol que marcó Juan Aurelio Caballero Lora tras un centro de Eduardo Malásquez, frente a Colombia. Estamos en el partido que juega Perú contra Colombia en Bogotá, en el Campín de Bogotá. Están jugando Perú y Colombia, Colombia y Perú. Va atacando Perú con la pelota, el conjunto nacional de Perú. Eduardo Malásquez va llevando la pelota. Eduardo Malásquez mete un centro, va la pelota al área. Aparece Juan Caballero Lora. ¡Gol! Juan Caballero Lora, gol de Perú. Y bueno, Nil, así es, que obtuvo el campeonato en Tokio en 1979. Así, en Uruguay queda segundo, Argentina. Uruguay queda primero. Pero en el Mundial, Argentina campeona. Tremendo aquel equipo. El pelado Ramón Díaz, Ángel Ramón Díaz, fue el goleador de aquel campeonato mundial del 79 tremendo en Tokio. Jugador, un equipo donde tenía Argentina. Sí. Juan Aurelio Caballero Lora. Y bueno, ¿cuántas veces ha ido a la Argentina con la selección peruana? ¿Ha ido alguna vez? No, nunca jugué contra la selección. Últimamente no sé qué pasa en el fútbol peruano, Juan Aurelio Caballero Lora. Antes cómo aparecían los futbolistas y cómo teníamos de jugadores hasta para hacer dos selecciones de igual a igual, ¿no? Porque en ese tiempo cuando ustedes estaban jovencitos, Juan Aurelio Caballero Lora, Jorge Nelson Ramírez Cardoso, había una playa de jugadores que todavía no terminaba de jugar al fútbol porque estaban enteritos realmente. Hablamos de los Cubillas, Chumpitaz, Díaz, toda la playa de esa de jugadores que eran enormes realmente. Así es, y vuelvo a repetir, la Copa América que jugamos del 83 la dirigió Juan José Tam, y él dijo que iba a jugar con los jugadores que jugaban en el Perú, el campeonato peruano, a excepción de Germán Leguía, que recién lo habían contratado pues para en España. Él fue el único que jugó. No llamó a Barbadillo, no lo llamó a Oblitas, a Guillermo La Rosa, a Cueto, a Uribe. Entonces, por lo menos 6 que eran titulares, pues sí, con diferencia, pues hablar de Uribe, de Barbadillo, Oblitas, pues tremendos jugadores, ¿no? Entonces, Juan José Tan se la jugó y quedamos tercero, ¿no? Y nosotros el partido acá contra Uruguay en Lima nos gana Uruguay 1-0 y en Uruguay empatamos 1-1. O sea, era un equipo competitivo. Competitivo. Ajá. Pero bueno, y para mí fue una época dorada del fútbol con los jugadores que teníamos, ¿no? Y aparte que habían regados por el resto de equipos, estamos hablando de Pedrito Ruiz, de infinidad de cracks, ¿no? Sí, por eso digo de que teníamos jugadores, pero ¿qué está pasando hoy en día? Que tenemos que hacer de tripas corazón y ahorita ya no podríamos decir
que aún hay chance para el repechaje por lo menos, y en estos últimos años se habrá ganado una clasificación, y el otro día lo decía Osvaldo Cachito Ramírez, con quien conversamos, y también lo dijo en su momento alguien del extranjero: ¿qué pasa con el fútbol peruano, no? Porque en realidad para ir al Mundial de Rusia, Fórmula, donde entramos por el techo con una clasificación casi regalada, ¿no? Y donde se pagó un montón de dinero a Gareca, y como si hubiera sido el cerebro, pero en aquella época a Perú le regalaron 3 puntos los de la FIFA, que se los quitaron a Bolivia por un reclamo que hubo por una inscripción irregular de Cabrera, un paraguayo, en la selección boliviana. Chile, que había hecho el reclamo, porque ni siquiera Perú reclamó. Chile solamente recibió 2 puntos, porque de haber recibido los 3, definitivamente Chile hubiera jugado el repechaje, ¿no? Pero le tocó a Perú 3 puntos, y eso naturalmente le sirvió de mucho. No sé qué decir ya de lo... el otro día conversamos con el chino Álvaro Recoba, y también decía: en el Perú hay material humano, hay jugadores de fútbol, ¿no? Porque destacaba a Fórmula. Cordero, por ejemplo, a Joya Cordero, ¿no? A Juan Joya Cordero, que fue crack del Peñarol, de donde emergió justamente el chino Recoba. ¿Qué está pasando con Perú? Y el chino Recoba dice: puede ser, ¿no?, una falta de mejores políticas para manejar el fútbol. Puede ser eso, ¿no, Juan Aurelio? Bueno, en lo que me compete a mí, porque también soy entrenador, me he dedicado a esto con los niños y jóvenes, muchos se les corta a los chicos en ciertas edades, que ni bien reciben el balón y ya le están diciendo que toque, que toque, que toque. La verdad que eso a mí sabe que me fastidia mucho, porque no lo dejan actuar, lo automatizan. Y el fútbol peruano se ha caracterizado de otra manera. Fórmula, Como dicen los argentinos, del barrio, de la cancha de tierra, donde sea, de ahí salimos nosotros también. Entonces no nos pueden cortar lo que el fútbol peruano tiene. Ya después, más o menos en ciertas edades, ya tienen que tomar la mejor decisión para hacer un pase o patear al arco, lo que sea, ¿no? Ya es la decisión. Por eso que cuando me preguntan en qué se diferencia un jugador a uno a otro, porque uno es el que toma las mejores decisiones, pero eso deben dejarlo actuar al chico. Ahora si uno encuentra un jugador, a la mayoría de jugadores no saben llevarse, encarar a un defensor. O sea, porque apenas le llega la pelota, el entrenador le está diciendo que toque, que toque. No sé si irán a ir a un teatro a tocar el piano o la guitarra, ¿no? Pero yo estoy en contra de eso. Al chico, sobre todo a los 8, 9, 10, 11, 12 años, que lo dejen libre, que lo dejen libre y hacer cosas que después le va a hacer falta cuando estén arriba. Eso es verdad, Juancito, eso es verdad. Hay mucho, en todo caso, que corregir, ¿no? Porque, en verdad, lo que me acuerdo en un comentario que hizo Diego Armando Maradona, todos salimos del potrero, dijo, ¿no? Todos salimos del potrero. Aquí nadie ha inventado jugadores, ¿no? Los jugadores salen de una manera natural. Y para que salgan cracks del fútbol de forma natural, Fórmula. pues hay que dejarlos en libertad para que hagan, claro, darles una suerte más o menos, si se quiere, de guión, pero no cortarles el modo, la forma tan natural como antes salían tantos cracks, ¿no? Y teníamos por jornada, teníamos pues, o por época, mejor digo, teníamos una cosa de 14, 20 y pico de futbolistas. O sea, por eso, bien decía hace un ratito, teníamos jugadores pues para armar hasta 2 selecciones. ¿Y hincha de qué clubes en definitiva ha jugado por Cristal? Por la U no ha llegado a jugar, ¿no? Sí, pero jugué poco tiempo. Jugué Sí, Copa me acuerdo, Libertadores y 2 partidos del descentralizado nada más, y de ahí me voy a Colombia. Ajá. Pero jugué poquísimo tiempo por la U. Yo, bueno, hincha de la U de pequeño, he sido de la U, ¿no? O sea, digo he sido porque ya con el fútbol profesional ya el hinchaje como que se me fue, ¿no? Y siempre mi corazón va a quedar en todos los equipos regados en los que he jugado. Ya. Porque yo no voy a dejar de querer al Boys, Cristal, a la U. En Ambato me fue muy bien.
equipos que me trataron bien, aunque en la tribuna a la hora que jugamos nos decían de todo, no como peruanos, pero después afuera, pucha, hice grandes amigos, me respetaban y todo, pero en el partido era normal, pues porque eso sucede en todas partes, sí. Pero en cuántas veces he entrado yo a Ecuador, hasta por tierra me iba, porque de aquí de Trujillo a la frontera son 10 horas, y de ahí son 5 horas a Ambato, 6 horas. Fórmula. Y en la frontera me dejaban pasar, hola Juan, porque ahí me dicen Juan Martín, yo soy Juan Aurelio Martín Caballero Lora. Exactamente. Y en Ecuador me dicen Martín Caballero, Juan Martín, el Aurelio lo obvian. Y aquí primera vez que me están diciendo Aurelio, a excepción de los del colegio, que cuando me llama uno Aurelio sé que es del colegio, porque ese nombre de pequeño a mí no me gustaba. Aurelio, pero sí, no, de pequeño, ¿no? Pero después ya normal, ¿no? Ya cuando me dicen Aurelio, yo volteo, yo sé que es del colegio, de mi promoción, ahí. Me dicen Martín, es Ecuador. Ya. Juan Aurelio Martín Caballero Lora. 3 nombres a falta de uno. Ya. Uno es de Almanaque, Juancito, seguro. No. Aurelio es por un tío, porque antes nos ponían así a nosotros, ¿no? Por el tío, por el abuelito, y le clavaban el nombre. Felizmente Juan Aurelio Martín son nombres pasables. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues, Juancito, ha sido un placer conversar un ratito, aunque sea en esta oportunidad, a través de Deportes de Radio Fórmula 97.1 de la FM y por los 900 de la AM. Ha sido placentero para nosotros charlar un ratito, Juan, y ya seguramente vamos a estar en contacto de repente físicamente aquí en Arequipa cuando se dé un paseíto por Arequipa para degustar la exquisita gastronomía que tiene Arequipa y pueda visitar también los hermosos lugares que tiene Arequipa turísticamente hablando. Muchas gracias, Juan Aurelio Martín Caballero Lora. Fórmula. Gracias, doctor, y la verdad que un gusto, y seguro que voy a estar por Arequipa en cualquier momento. Arequipa, le voy a repetir, es una linda ciudad, limpia como debe ser, bien cuidada, ha crecido bien, entonces quien va por ahí se queda encantado, así que un gusto nuevamente y siempre en mis recuerdos el Melgar, y nuevamente las felicitaciones del caso por la forma como va creciendo como equipo, como institución. Muy bien, muchas gracias de nuevo. Las bendiciones de la mamita de Chapi aquí en Arequipa para Juan Aurelio Martín Caballero Lora y por supuesto de nuestro Señor, que siempre lo acompañe, el Señor a donde vaya, donde esté. Un saludo a toda la familia de Juan Aurelio Martín Caballero Lora. Gracias, Juan Aurelio Martín Caballero Lora. Muchas gracias.